Sí, eso, me había perdido. Lo dirá el que lo reciba. Y dirá, y Rumo quien lo introduzca en ella. Quien desconozca todas estas cosas no verá en el epigrama del Panormitano más que una discutible propuesta de innovación educativa. Creo que un secreto del éxito de David Suárez, que como él mismo me precisó es relativo éxito, y en este aspecto no buscado, no es un éxito buscado, sino mero fruto de su elección artística, es hacer en prosa y castellano lo que hacía el Panormitano en verso y en latín. También es, obviamente, la causa de su persecución judicial y su cancelación social, porque no todos los que son incapaces de entender en sus chistes otra cosa que la parte de las horribles escenas de pederastia y necrofilia están dispuestos a pagar una entrada. No todos los espectadores de David Suárez son como los que ven Rick y Morty y usan camisetas y tazas de la serie porque dicen tacos y hay canibalismo ocasional mientras les resbala cualquier referencia física o metafísica. Otros, en cambio, y hasta parece la postura más coherente con sus capacidades, prefieren despedirlo, aunque en algunos sitios es mejor estar fuera que dentro. Un programa con un nombre como Vodafone You, no te pierdas nada, debería cambiar el modo verbal y llamarse más propiamente Vodafone You, no te pierdas nada. O prefieren también convertirlo en el Sade del siglo XXI y encerrarlo en un castillo, olvidando que no fueron las grotescas ficciones del marqués y luego conde a la muerte de su padre las que inundaron de sangre el mundo fuera de aquellos muros, sino las buenas intenciones de probos y rectos amigos del pueblo. Tampoco la naturaleza del humor profundo y elegante de David Suárez permite que se popularicen coletillas sin demasiado sentido del estilo de No, hija, no, de Antonio Ozores en el 1, 2, 3, en uno de cuyos números, en uno de estos números de Antonio Ozores, por cierto, interpretó al Marqués de Sade con el confuso resultado que era de esperar. Chicho Ibáñez Serrador, tan exquisito para otras cosas, anduvo demasiado complaciente con el público al promocionar ese humor basado exclusivamente en coletillas que ha acabado en la plaga de José Mota. Es cierto que la población repetía aquello de «dame la manita, Pepe Luis», pero obviamente entendiéndolo tanto como lo del tráfico de heroína, y por la razón invencible de que Típico salían en el único canal de televisión que existía. La coletilla con la que Faemino y Cansado se burlaban del humor de coletillas, que va, yo leo a Kierkegaard, nunca llegó a vulgarizarse. Y la antipublicidad de David Suárez, cuando dice a los espectadores «suscríbete o te rajo el puto cuello» o «que os follen» cuando se suscriben, no pueden considerarse en manera alguna coletillas. Aunque Suárez haya adoptado, aunque David Suárez, diré David Suárez para que no se confunda con ninguno de los filósofos de ese nombre que ya existen, como el doctor Suárez, el granadino, o Suárez el escéptico, diré David Suárez. Son ciertamente rituales, ha adoptado algunos rituales en su comunicación con el público exotérico. Quienes, en cambio, somos sus lectores y espectadores silenciosos y esotéricos, quienes somos una especie de secta del estilo de las ideadas por Borges, mucho más nutrida de lo que Suárez puede llegar a creer, sí sentimos la necesidad, a veces a diario, de repetirnos alguna de sus creaciones para explicarnos el mundo. De la misma manera en la que recurrimos a Catulo, Persio es Persio, es que alguien... San John Perse, como en ese capítulo de La mujer de tu vida, en la que el protagonista dice «¿Sabes lo que tengo aquí? Es poesía, San John Perse», y lo destroza para demostrar que no es un hombre sensible. No, yo pocas necesidades he tenido en mi vida de citar a San John Perse, pero sí a Persio. Al igual que a Juvenal, al Mutanabbi, a Bunuwas, Ibn Guzmán o a Antón de Montoro. Una de las que más frecuente me viene a las mientes, quizá una frase de David Suárez, una línea de David Suárez, puede considerarse un verso, que más frecuentemente me viene a las mientes, quizá porque se me presentan más oportunidades para pensarla, pertenece a su serie Famosos y una vieja.
En un capítulo, la vieja, para menospreciar las cualidades interpretativas de una actriz de cine que había trabajado con uno de nuestros más famosos directores, le preguntaba: ¿a qué sabe la polla de Pedro Almodóvar? Ya en el programa Lo Más Plus de Canal Iden, Máximo Pradera, no Fernando Schwartz, claro, que prolongaba en su papel de presentador sus buenas formas de diplomático, preguntó cuánto, he usado el presente, pero no, cuánto le medía, supongo que esas cosas pueden crecer o decrecer, le preguntó cuánto le medía la polla a Pedro Almodóvar, al propio Pedro Almodóvar. Ante lo que el director se quedó sin palabras, algo que puede parecer insólito, pero luego hemos visto hemos visto otro Pedro Almodóvar muy distinto del provocador de la famosa movida, un Almodóvar que vive debajo de una mesa mientras acaricia a un gato y tiene mucho miedo de boyero y de la ultraderecha. Así que nada extraño que se quedara sin palabras en aquel entonces, aunque sorprendiera. Luego se lo volvieron a preguntar a Fabio McNamara, que dio una respuesta en kilómetros, que los presentadores valoraron positivamente a pesar de no ser demasiado coherentes, según ellos, y bueno, la verdad es que un poco de razón tenían, pero no por la unidad empleada, ya que cualquier polla puede medirse en kilómetros, aunque pocas de ellas arrojarán una cifra en números enteros. Pero en ¿a qué sabe la polla de Pedro Almodóvar? Hay no solo imitación de la provocación almodovariana, como en la pregunta de Lo Más Plus, sino una definición válida de amplios aspectos de la realidad y del funcionamiento del mundo. Para más Inri, a modo de profecía, se adelantó al ascenso en 2016 de una de esas humoristas mujeres de sexo femenino, progresistas feministas, que dicen que si no triunfan es por el machismo estructural. La llamada Marta Flitsch, que parece divertidamente ignorante de la serie de David Suárez, Vincent Finch, Diario de un ego. No sé si cayó al ponerse Flitsch, que podía entenderse como un alter ego de Finch, de 2013, y de la propia Famosos y una vieja, de 2015, de la que podría parafrasearse aquella memorable pregunta como ¿a qué sabe la polla de Franco? Ya que una de las vías de ascenso de la humorista mujer de sexo femenino, progresista feminista, que si no triunfa es por el machismo estructural, fue su noviazgo con un nieto del coterráneo de David Suárez. No del todo, claro, David Suárez es de Santiago de Compostela y Francisco Franco del Ferrol. Otra de las frases de David Suárez, en cambio, entra en liza y difícil pugna con su precursora. Cuando pregunta, hablando de Tinder: tíos, ¿no os pasa que a veces estáis viendo perfiles de tías y de pronto aparece un tío? Ismael, 29 años, busco amigos. Ismael, ¿qué haces? ¿Cuál es tu plan? Obviamente está desarrollando la pregunta de Agnes Skinner en Los Simpsons ante la oferta de regalos de un desconocido. ¿Cuál es su plan, pervertido? Digamos que la de Los Simpsons puede usarse para ofertas chocantes y la de Suárez para ofertas aún más chocantes. Esa frase pertenecía a un monólogo de uno de sus directos en directo de tema multidireccional. Su título es Michael Jackson y tíos en Tinder. Pero no podemos dejar de citar otro monólogo, fuera de serie, que por disparar sus dardos contra todos tiene una gloriosa unidad horaciana digna de Salvatore Rosa. Gente que odio. Todo en este monólogo es memorable, y la reivindicación literaria del personaje que dice las verdades a todos y que había quedado, después de la muerte de Quevedo y Gracián, manchada por el imitador y plagiario de estos dos grandes genios, Francisco Santos, en su penosa pseudonovela Periquillo, el de las gallineras. Su comienzo es algo que recuerdo también frecuentemente, por muchas variedades que adopta la manía que censura en él, y que van desde el solipsismo infantil y la vergüenza adolescente a aquellos profesores que dicen que tienen datos sobre García Lorca que no revelan porque si no los matarían, y a lo que yo siempre he respondido que ya les gustaría. Así habla Suárez. Me he dado cuenta de que el mundo está lleno de hijos de puta. Por ejemplo, la gente que dice: el gobierno escucha nuestras conversaciones. A ti no te está escuchando nadie. No te escuchan tus amigos cuando hablas, te va a escuchar el Pentágono. Pero que no se repita David Suárez las palabras de Larra, que no se las repita a sí mismo.
Escribir, decía Larra, como escribimos en Madrid, es tomar una apuntación, es escribir en un libro de memorias, es realizar un monólogo desesperante y triste para uno solo. Escribir en Madrid es llorar, es buscar voz sin encontrarla, como en una pesadilla abrumadora y violenta. Porque no escribe uno siquiera para los suyos. ¿Quiénes son los suyos? ¿Quién oye aquí? Que no se las repita porque en Madrid y fuera de ella somos muchos los suyos, somos muchos quienes lo oímos y los que esperamos que en el futuro se estudie a David Suárez en los libros de texto en lugar de a Luis García Montero, Almudena Grandes, la poesía de la experiencia, los Aldecoa, la generación Nocilla e incluso aquellos poetas del 27 que hace demasiado tiempo ya que Gabriel Celaya dijo que eran muy malos y que había que decirlo ya, son muy malos, hay que decirlo ya, pero en lugar de eso se cambiaron por las mujeres del 27, con cosas como esta de Ernestina de Champurcín. ¿No sientes mis raíces? Tu tallo florecido, ebrio de sí, eterniza mi cálida fragancia. Irguiéndolo, alzarás la copa de mi frente hasta volcar su zumo en los labios del sol. Si les enseñamos a los chiquillos estas guarradas, no hay excusa para que no les enseñemos las que dice David Suárez. Guarradas que le proporcionan su público, que lo ve con complementos psicotrópicos de mayor o menor graduación, de mayor o menor intensidad, pero que esconden verdades ascéticas que harían las delicias de San Jerónimo. Y por cierto, tengo que pedirle perdón a él, no a San Jerónimo, a David Suárez y a los que me oyeron en el diálogo, porque pudo más en mí la memoria de los periodistas, aunque el periodista fuera Azorín. Azorín sobrevaloraba la devoción de San Jerónimo por Plauto, y repetí las ideas de Azorín sin volver sobre las palabras del propio San Jerónimo, aunque debo adherirme, sin duda, aplicando a Suárez lo que Azorín dice de Muñoz Seca, debo adherirme a este llamamiento de Azorín, cambiando a Muñoz Seca en esta ocasión por David Suárez. Jóvenes, es preciso defender a Muñoz Seca. Se pueden leer los sutiles, elegantes y hondos ensayos de José Ortega y Gasset o de Ramón Pérez de Ayala y aplaudir las comedias de Muñoz Seca. Ya lo habéis visto, San Jerónimo alternaba la lectura de Platón con la de Plauto. Hay que matizar lo que dije en mi diálogo con Suárez, en el que también, por cierto, me dejé llevar por una prensa bastante más rastrea, por una prensa más rastrea que Azorín, ya que es cierto que Dalí hizo que Gala llevara un disfraz con un niño muerto, sí, pero el que fuera una alusión directa al hijo de Lindbergh fue una invención maliciosa de la prensa francesa, como las muchas perpetradas contra Camillo de Ori y contra el colectivo Homo Huelamine, que por cierto yo estaba seguro de que había pronunciado correctamente en latín Huelamine, con la pronunciación erasmiana y no como lo hacen ellos, pero se ve que eso lo hice cuando hablaba con Castro y los organizadores en el autobús y ya me consideraría despachado de latinismos. San Jerónimo dejó de leer a Plauto y a todos los clásicos grecolatinos cuando se presentaron unos ángeles para azotarlo por no ser cristiano sino ciceroniano, una escena que fue pintada por Francisco de Zurbarán, Francisco Camilo y Juan de Valdés Leal. Leamos la narración del propio santo en sus epístolas en la traducción de Francisco López Cuesta de 1613. Así que yo, miserable y desventurado, ayunaba para leer a Tulio, y después de las vigilias ordinarias de las noches y después de haber derramado muchas lágrimas, las cuales me sacaba de lo más íntimo de mis entrañas, la memoria de mis pecados pasados, tomaba en las manos a Plauto y leía en él. Definitivamente creo que hay una errata y deberían decir las cuales me sacaban, pero bueno, quizá el impresor no lo ha entendido. Después de haber derramado muchas lágrimas, las cuales me sacaban de... Bueno, el problema quizá también sea la puntuación, porque él podía sacarse las lágrimas de lo íntimo de sus entrañas, pero las lágrimas sacaban la memoria de los pecados pasados. Bueno, da igual. Ahora no tengo el texto latino, sí que lo vi en la edición
de la Biblioteca de Autores Cristianos, que está digitalizada, pero bueno, esto me pasa por coger textos del siglo XVII para que suenen mejor. Después de la zurra angélica, dice cosas como esta. Por cierto, que hemos hallado ya unos hombres de la familia de Plauto, bachilleres solamente para murmurar y disminuir el crédito de los otros, los cuales pretenden mostrarse doctos solo en roer y despedazar los dichos de todos los demás, y en reprender en una misma causa y negocio a mí y a mi contrario. Pero, ya en el año 399 había vuelto a citar a Plauto, y más tarde llama a Plauto, a Terencio y a Cecilio, varones eruditísimos, en una carta a los godos Sumnia y Fretela. Además, tampoco faltan pasajes cómicos y grotescos en las letras sagradas a las que decidió dedicarse por entero y en exclusiva después de que los ángeles lo dejaran baldado. En las letras sagradas tenemos pasajes abiertamente cómicos, abiertamente grotescos, como cuando los siervos del obeso rey Eglón, que el padre Luis Alonso Shekel traduce como becerril, estos siervos en el tercer libro de Jueces no entran a garantizar la seguridad del rey porque piensan que está cagando. O como cuando los egipcios y los asirios se corren en las tetas de Jerusalén y Samaria en el 23º de Ezequiel. Pasaje que, por cierto, leo habitualmente a mis alumnos evangélicos que creen que la única interpretación posible de la Biblia es la literal. Y también a los alumnos en general que no son capaces de entender lo que es una metáfora o el lenguaje figurado. Y aún así, cuando les pregunto, ¿pero es que ustedes creen que la Biblia va de correrse en las tetas de nadie? Siempre hay quien me responde inocentemente, sí. Es natural que con el literalismo, que se extiende cada vez más en lo sacro y en lo profano, en las letras sagradas y profanas, abunden las señoras que van a los espectáculos para denunciarlos luego, dando sobre los títeres de Carmena o el espectáculo de Wismichu, testimonios parecidos al de Ralph Wiggum cuando dice que la seño y el director estaban haciendo bebés en el armario y que uno de los bebés se lo quedó mirando. Por no hablar de los jueces que creen a esas señoras y que piensan lo mismo que ellas y que le dirían al panormitano que cómo va a ser humor eso de un profesor dando por culo a un niño, por favor, eso en qué cabeza cabe, y que ellos sí saben lo que es el humor y no es eso, y que a nadie le gusta más que a ellos echarse unas risas, por ejemplo con eso de las gallinas que entran por las gallinas que salen, que eso sí que es humor limpio y bonito. He dicho que el secreto del éxito de David Suárez es hacer lo mismo que el panormitano, pero en castellano, aunque quizá por su seguridad debería plantearse hacer en latín esas cosas que son bien recibidas en los palacios pontificios, reales y de otros príncipes de la Iglesia y del siglo, pero no por la chusma armada de guadañas y teas. Y acabar quizás sería mejor acabar no en el libro de lengua, pero acabar no como los asirios y los egipcios, quiero decir terminar en el libro de lengua castellana y su literatura, sino en el de latín, donde, por lo que llevo visto, a nadie le importaría gran cosa, lo que se hiciera o lo que se dijera. Cuando estaba a prueba, el inspector me montó un pollo porque usaba mis propios materiales y el director me dijo que eso no era libertad de cátedra. La verdad es que ya no tengo muy claro que sí es libertad de cátedra. Creo que libertad para apretar botones en la aplicación Séneca. Y bueno, me dijeron que yo tenía que seguir los materiales de la Junta de Andalucía. Cuando me puse a ello, vi que en la primera lección la Junta usaba exactamente el mismo texto de Molière que había elegido en mis materiales. Y aún no enseñaba latín, pero si el inspector, que solo buscaba, seamos francos, seamos sinceros, lo único que buscaba era desacreditarme ante mis alumnos, ante mi director, ante mis compañeros, y solo le faltó subirse a mi mesa y cagarse en ella. El director hubiera hecho lo mismo en latín que en español y me habría hecho cambiar los textos de Séneca que veíamos en clase, en buena parte para vengarlo de que se diera su nombre a una aplicación tan cutre, por Catulo hablando de sodomía, felaciones y de enjuagarse la boca con orina. Huelga decir que si esa elección fuese al revés, mía y no de la Junta, me habrían expedientado y habría grupos en WhatsApp para lincharme.
Y aún yo debería estar diciendo esto ahora mismo en latín, porque siempre hay quien escucha y cree entender y se pone violento, y se pone aún más violento cuando se da cuenta de que no entiende. Pero, en cambio, a nadie le importaría que en un libro de texto de latín, basado en lo conversacional, como Familia Romana, esto es una manzana, aquí mi fusil, aquí mi pistola, hubiera sentencias como: sabes que llevas demasiado tiempo con una persona cuando el sexo ya no es lo que era. Creo que ya es hora de devolver el cuerpo a su familia. Algo que, por cierto, si lo dijera Lautréamont, Isidore Ducas, tendría a su alrededor a los calvos con barba del meme señalándolo boquiabiertos de admiración. Mientras que si lo dice David Suárez, más le conviene que lo diga en latín, como los mitólogos y antropólogos del XIX, cuando los pueblos clásicos, antiguos o ágrafos empezaban a tocar temas guarretes. Y no es una propuesta disparatada, visto el fin de muchos de los autores que he comparado con David Suárez. Aunque no faltan aquellos que, como los periodistas que cuando le pegaron un tiro en la cara a Vidal Quadras en la puerta de su casa, negaron que fuera un crimen político, sugiriendo un atraco, y poco faltó para insinuar un crimen pasional o un ajuste de cuentas por drogas. Hay algunos que, de manera semejante, dicen que al Mutanabi lo mataron unos salteadores que querían atracarlo, pero parece bastante obvio que lo que movía a sus asesinos eran sus sátiras. A Pedro Muñoz Seca, don Santiago Carrillo y el autor de un libro aburrido y estúpido sobre la Celestina, como el de Casalduero sobre el Quijote, pero en rojo, don Segundo Serrano Poncela, también le explicaron lo que era o no era humor con plomo. Y no fue el último, porque después de la guerra, Franco y Queipo de Llano también le explicaron por la misma vía al dibujante Carlos Gómez Carrera, Bluff, que no les habían hecho gracia sus caricaturas. Y aún hoy en día los hombres de buenas intenciones y frágil sensibilidad siguen reflexionando sobre los límites del humor y haciendo reflexionar sobre ellos. Bien con el plomo, como acusaron recibo los redactores de Charlie Hebdo, esa revista en la que se convirtió todo el mundo era Charlie Hebdo, hasta que alguien les pasó algunas viñetas y dijeron: ah, no, eso no. Una cosa es libertad y otra libertinaje. O con el puñal, con el plomo, con el puñal como atestigua el ojo perdido de Salman Rushdie. David Suárez escribe ahora como Larra desde Madrid y tiene ocasión de pasar por la calle Mayor junto a San Ginés, donde en 1622 el conde de Villamediana, en palabras de Lope de Vega, murió casi juvenil por ser tanto juvenal, sellando con su cuerpo abierto a rejonazos de torero, tal como lo pintó en 1868 Manuel Castellano, el kilómetro cero de los límites del humor, antes aún de que en 1638 apuñalaran a Francisco de Rojas Zorrilla, por lo que por aquello que cuenta en su biografía en el diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia, firmado por María Grazia Profetti, por lo que cuenta María Grazia Profetti en su biografía. En los certámenes debidos a la venida a España de la princesa de Cariñán, 15 a 25 de febrero de 1637, y de la duquesa de Chevreuse, 1638, se presentó un vejamen burlesco en el que se satirizaba a Rojas como desaliñado y calvo. No eran burlas nuevas o anómalas en los certámenes de la época. Rojas respondió a las sátiras con otro vejamen y, según parece, esto dio lugar a un lance en el que el comediógrafo fue herido y tenido por muerto. Estuve discutiendo con David Suárez hasta qué punto los monólogos podían considerarse una importación de los Estados Unidos. Hablamos de Gila y él me habló con mucho interés de Tony LeBlanc y yo planteé su universalidad hablando del racugo. Pero lo que resulta obvio es que lo que se conoce como roast ya lo teníamos aquí, y no era otra cosa que el vejamen académico y poético, solo que dejó de hacerse. Normal que dejara de hacerse. Y eso que Rojas Zorrilla no estaba muy contento con hacerlo, pero fue una orden real, como él mismo cuenta. Al final la ejecutó, parece ser, muy bien. Dice Rojas Zorrilla en el vejamen:
Estándose celebrando la justa poética en el Real Salón del Retiro, ahora creo que sigue en obras, lo van a plantear como una ampliación del Museo del Prado, pero bueno, todavía está, creo que lo está reformando Norman Foster. Estándose celebrando la justa poética en el Real Salón del Retiro, delante de Su Majestad la Reina, Nuestra Señora, y sus damas, y la señora duquesa de Gebres, entró un soldado de la guardia con un pliego grande cerrado, cuyo sobrescrito decía así: a don Francisco de Rojas, luego, luego, luego. Luego, en el siglo XVII, quiere decir ahora o ya, inmediatamente. Y abierto el pliego, decía de esta manera: Su Majestad, Dios le guarde, manda que precisamente dé vuesa merced el vejamen en la fiesta que se hace esta noche, por ser gusto de la reina Nuestra Señora y sus damas. Aviso de ello a vuesa merced para que sin excusa ponga en ejecución lo que Su Majestad ordena. El 11 de febrero de 1638, don Fernando Ruiz de Contreras. El disgusto que tiene Rojas Zorrilla con esto lo lleva a hacer un vejamen originalísimo, delegando en una figura sobrenatural. Fuime de su coche a mi casa, sentido de no poder lograr la ocasión de servir a mi rey, vejando a todo el género humano. Saqué 2 llaves de la faldriquera, abrí un ochavo de mi casa, que los poetas jamás tenemos un cuarto, púseme a llorar, colgué las llaves, y como para ser San Pedro no me faltaba más de ser calvo, me quité la cabellera. Cantó Batres 3 veces, que anda hecho gallo de la fiesta. Pedí perdón a mi rey no de haberle negado, sino de haber dado ocasión de que me negasen, y dije entre mí con desesperación poética: no hubiera un demonio vejamenero que me vengara de los vejadores y dispusiera que yo diera el vejamen por el gusto que Su Majestad tiene de que yo le escriba y por el deseo que yo he concebido de servirle. No hubiera un diablo, volví a decir, cuando repentinamente se puso delante de los ojos una feísima figura. Traía la media cara de Manuel González, la otra media de Carbonell, el rostro tan oscuro o tan cerrado que parecía la bolsa de Calero, las uñas le pasaban de las rodillas, el cabello de la cintura. ¿Quién eres?, le dije asombrado, a lo que el indeterminado bulto respondió: no me espanto yo de verte sin cabellera y te asombras de verme a mí con ella. Yo soy el que sabe todas las lenguas y el que puede traducir la sombra en luz, el que puede comentarle al sol las dificultades, el que hace renacer al fénix. Según eso tú eres Pellicer, le dije. No soy, me respondió, pero pudiera. Pues ¿quién eres?, le repliqué. Soy el demonio Mantelillos, dijo, que a tu voz, por ser el más aficionado diablo que tienes en el infierno, vengo en forma humana. Que el rey mandara hacer un vejamen era algo común cuando lo era Felipe IV, el rey planeta, así como las redadas de poetas de comedias, como aquella que nos resume Marcelino Menéndez y Pelayo en sus estudios sobre el teatro de Lope de Vega. Dice así don Marcelino: en tiempos inmediatamente posteriores a Lope, y en que, si es cierto que la fe no se había entibiado, a lo menos había cundido el mal gusto literario de tratar bufonescamente las cosas más altas, la creación del mundo y culpa del primer hombre fue materia de una farsa o comedia de burlas improvisada delante de Felipe IV por sus poetas favoritos. El portugués Pedro Supico de Moraes da noticia de esta representación en sus Apotegmas, Lisboa, 1733, tomo 3, página 95. Hacía de Padre Eterno Luis Vélez de Guevara y de Adán don Pedro Calderón. Había hurtado el segundo unas peras al primero y se entablaba entre los dos el diálogo siguiente. Adán: Padre Eterno de la luz, ¿por qué en mi mal perseveras? Padre Eterno: porque os comisteis las peras, y juro a Dios y a esta cruz que os he de echar a galeras. Defendíase luego Adán en una relación tan larga que apuraba la paciencia del Padre Eterno, haciéndole exclamar de esta suerte: por el mundo superior y de mi mano formado, que me pesa haber criado un Adán tan hablador. Hay otra versión manuscrita que comenta Arellano, el experto en el siglo de oro, que de vez en cuando echa alguna cabezada y da más que notables traspiés. Hay otra versión un poco más, pero no mucho más irrespetuosa. Por mis pecados, Dios dice, por mis pecados.
Había también, sigo con Menéndez y Pelayo, sigo con el testimonio de Menéndez y Pelayo, había también en la pieza un animado diálogo de ternezas amorosas entre nuestros primeros padres, por este estilo. Adán: Eva, mi dulce placer, carne de la carne mía. Eva: mi bien, mi dulce alegría. Moreto, que hacía de Abel y estaba impaciente por salir a las tablas, rompió desenfadadamente al paño, cerrando la redondilla con el verso siguiente: estos me quieren hacer. Ahora sería impensable, hasta